pandemia hemos tenido que hacer de esta manera. De todas formas, ya indicamos que podíamos reunirnos en grupos pequeños en las parroquias o en otros lugares para de algún modo también hacer como un acto de comunión y de sinodalidad. Como siempre hemos hecho, como otros años hemos hecho, vamos a comenzar en clima de oración para poner en las manos del Señor misericordioso la tarea que este año tenemos por delante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos el último año de los 4 que nuestro plan pastoral diocesano abraza para desarrollar cada una de las 4 mediaciones eclesiales. Sí, este es el año de la caridad. Lo es porque nos comprometimos a que lo fuera cuando confeccionamos el plan del cuatrienio.
pero lo es también porque la pandemia ha provocado una situación que nos exige a los cristianos una especial sensibilidad y un aumentado compromiso para responder a los multiplicados sufrimientos que han caído como un fardo pesado sobre las espaldas de nuestra gente. Escuchando el canto, nos hemos unido en la súplica por todos los que sufren. Que la palabra de Dios nos ilumine ahora para hacernos conscientes de una llamada que el Señor nos dirige a todos, a cada uno según sus posibilidades. Oremos unidos. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad dura por siempre. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra directamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo morieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo sintió compasión y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel maestro de la ley, queriendo pasar por hombre justo, después de escuchar las palabras de Jesús, plantea una pregunta sobre quién es su prójimo. Para un judío, la cuestión tenía una respuesta clara en la ley: es todo miembro del pueblo de Dios. Para esta parábola, sin embargo, todo hombre que se aproxima a los demás con amor es el verdadero prójimo, aunque sea un extranjero. De este modo, la pregunta primera se invierte y se transforma en ¿cómo puedo ser yo el prójimo del necesitado? El sacerdote y el levita, los expertos de la ley, pasaron de largo. Sus conocimientos no les sirvieron para responder a la necesidad concreta que encontraron en el camino. Su corazón no estaba convertido al Dios de la misericordia. Por el contrario, la parábola nos descubre
que el que tiene el secreto de la vida eterna es, paradójicamente, un samaritano, un extranjero odiado por los judíos. Es verdad que el samaritano no tiene los conocimientos de la ley que tienen los sacerdotes y levitas, pero sin embargo siente lástima. Tiene un corazón compasivo que sabe expresarse a través de un amor eficaz. La compasión es, según Lucas, una de las características de Dios y la explicación de la actitud que Jesús adopta ante los pobres y pecadores. Esta misericordia debe pasar por encima de cualquier otra consideración en la vida concreta de los discípulos de Jesús. En este gesto del samaritano, la Iglesia de todos los tiempos reconoce un aspecto fundamental de su misión, la de levantar a todos los hombres y mujeres caídos en los caminos de la historia. La Iglesia es la posada a la que Jesús confía la salud de todos los caídos. Ella ha recibido las dos monedas, la palabra y los sacramentos, para que cuide a cada sufriente. Presentemos ahora nuestras súplicas al Dios de las misericordias, que nos ha amado en Cristo Jesús y nos llama a acercarnos con compasión a todos los caídos al borde del camino de la vida. Digámosle: escucha, Padre, nuestras súplicas. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por nuestro obispo Amadeo, que preside este encuentro y este momento de oración, para que, imitando a Cristo, buen pastor, sea ejemplo y guía para esta grey del Señor que peregrina en Jaén. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los sacerdotes y los diáconos de nuestra diócesis, para que el Evangelio que proclaman abra sus corazones e ilumine sus mentes, para que descubran en cada ser humano a un Hijo de Dios a quien servir, oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por los fieles de nuestras comunidades parroquiales, especialmente por los que tienen responsabilidades en el servicio de la caridad, para que reproduzcan en sí mismos la imagen de Cristo buen samaritano. Oremos. Por todos los que han consagrado su existencia al Señor en la vida religiosa, para que desde sus diversos carismas sean modelo de caridad y de preocupación por los pobres ante todos los fieles, oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Por todos los hombres y mujeres a los que estamos llamados a servir, especialmente por los que sufren o por los que están lejos del Evangelio y de la gracia, para que el Señor, usándonos a nosotros como instrumentos, los convoque hacia sí y derrame sobre ellos su misericordia. Oremos. Escucha, Padre, nuestras súplicas. Concluyamos nuestras súplicas elevando a Dios con nuestro canto las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor y Dios nuestro, que entregaste a tu Iglesia la palabra y los sacramentos para que sane y salve a todo hombre, concede al pueblo cristiano de Jaén que te invoca ser Iglesia posada en la que se acepta y se cuida a los que están caídos en los bordes del camino de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien, buenas tardes a todos. Después de este
tiempo de oración con el que hemos comenzado un año más la presentación de nuestro plan pastoral actualizado para este curso pastoral que estamos comenzando. Pues como siempre quiero dirigiros la palabra para situarnos a todos en el contenido, rico contenido por cierto, del documento que todos vais a tener pronto en vuestras manos y que justamente hoy, en lugar de hacerlo como habitualmente lo hacíamos en 5 sedes o en 5 ciudades de nuestra diócesis, lo estamos haciendo online justamente para evitar poneros en peligro. No era bueno pues haceros viajar, concentraros a todos en un lugar cuando tenemos esta posibilidad que seguramente a alguno le puede parecer más fría, pero que sin embargo si nosotros la vivimos y escuchamos con calor lo que se nos propone y después lo hacemos realidad, pues inmediatamente desaparece la frialdad que pueda tener pues una presentación como la que estamos haciendo online. Ya sabéis que este año nos movemos siempre nos movemos con un lema. Queremos hacer en nuestra iglesia diocesana realidad el sueño misionero de llegar a todos. La evangelización tiene que ser siempre primaria y la evangelización es la que mueve nuestro dinamismo pastoral. Todo lo que hacemos, todo lo que buscamos juntos, todo lo que proyectamos juntos y luego vamos realizando juntos, lo hacemos para evangelizar, en definitiva para mostrar el amor de Cristo, para hacer llegar, para acercar el amor de Cristo. Es verdad que este año esa cercanía del amor de Cristo se hace más explícita porque va en busca de la persona herida, va en busca del pobre, en busca del necesitado, en busca del marginado, en busca del problema que lleva cada uno en su vida y en su corazón y de los problemas que hieren a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y compartiendo dolores y sufrimientos, pero también alegrías y esperanzas. Especialmente en este año pues estamos compartiendo la preocupación, el miedo, el dolor, el sufrimiento, incluso la muerte que provoca el COVID-19. Pero tenemos que seguir caminando y no se nos pueden olvidar, lo mismo que los sanitarios pues se preocupan realmente de poner lo mejor de sí mismo al servicio de la sanación en esta pandemia, pero no pueden olvidar de manera ninguna todos los demás problemas, patologías y enfermedades que tanta gente pues tiene más leves o a veces pues que requieren una intervención urgente. Lo mismo nos sucede a nosotros. Nosotros no podemos olvidar todos los otros problemas que tenemos a nuestro alrededor. Además, nuestro plan pastoral este año nos lo demanda de un modo especial. Nos hemos estado preparando en los años anteriores justamente para que lo que este año proponemos, todos nosotros, porque no solamente el obispo propone, el obispo recoge lo que todos vosotros habéis dicho, para que lo que este año proponemos tenga la autenticidad de que sale de una experiencia cristiana sólida y consolidada en todo lo que hemos ido realizando en estos 3 años anteriores de nuestro plan pastoral. Y este año el plan dice: fomentamos la caridad. Y el obispo, en una carta que este año se incluye dentro de este mismo folleto que se os va a entregar como presentación, os dice: fomentemos, os da esa recomendación, fomentemos la caridad. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué significa fomentar? Significa, en primer lugar, que la caridad la venimos
practicando y la venimos haciendo y la venimos ofreciendo cada día. Sin embargo, hay tiempos, hay momentos y hay situaciones en los que necesitamos una llamada especial de atención. Por eso este año es el año de esa llamada especial de atención a favorecer que la caridad se desarrolle en las comunidades cristianas, se desarrolle con toda profundidad en las comunidades cristianas, se convierta para nosotros en una experiencia de fe, que la caridad sea una consecuencia de nuestra fe, de nuestro encuentro con Cristo, en el pobre y en el necesitado, y se convierta también para nuestro compromiso en una experiencia de conversión profunda a la caridad. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues hemos de hacerlo como nos decía el Santo Papa Juan Pablo II cuando nos preparaba para vivir la novedad de un milenio en el que ya estamos y que va avanzando tan aprisa y que nos está planteando pues tantos problemas y que están demandando de todos nosotros un compromiso. Lo tenemos que hacer con imaginación, decía San Juan Pablo II, poner imaginación en la caridad. Porque ya sabéis que todos somos hombres y mujeres que tenemos hábitos, es decir, modos de actuar pues cada día. Nos levantamos prácticamente a la misma hora, damos los mismos pasos, hacemos las mismas cosas, procuramos hacerlo bien, claro que sí, cada día, pero hacemos las mismas cosas. Y a veces en lo pastoral pues nos sucede lo mismo. Tenemos programa, pero parece que todo lo que tenemos que hacer es realizar lo que nos demanda el programa, lo que nos pide el programa. No, le tenemos que encontrar el sentido a cada acontecimiento, a cada acto, a cada inquietud, a cada preocupación que se nos pone por delante. Y sobre todo ante los problemas que se nos presentan, inmediatamente tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para que realmente le demos la respuesta que necesitan aquellos problemas, la respuesta concreta que necesitan aquellos problemas. Y eso naturalmente lo tiene que hacer alguien. ¿Y quién lo hace? Pues tenemos que ser todos. Es verdad que en la vida de la Iglesia pues hay muchas responsabilidades, y esas responsabilidades pues las desarrollan cristianos y cristianas que han descubierto su vocación, su llamada del Señor, por ejemplo, a la catequesis, o por ejemplo a cuidar la vida litúrgica de la Iglesia, o por ejemplo pues a formarse cada día mejor, o por ejemplo a vivir la experiencia de Dios en grupos y en experiencias de oración. Y hay otros que son voluntarios que llevan adelante el ejercicio de la caridad en Cáritas o en cualquier otra de las expresiones de la caridad que la Iglesia tiene, afortunadamente, porque siempre ha sido muy imaginativa la Iglesia y siempre ha sido muy rica en estar atenta a los problemas y a las necesidades de todos. Por eso esta es una tarea hecha por muchos y que cada uno tiene que procurar hacer lo que hace y hacerlo bien, pero todos unidos, todos unidos. La caridad no es patrimonio solo y exclusivamente de las comunidades cristianas
de los voluntarios de Cáritas. Ellos hacen una misión y una tarea, pero lo hacen siempre en nombre y en representación de la comunidad a la que pertenecen. Tienen que sentir el aliento de todos nosotros, la ayuda de todos nosotros, la oración de todos nosotros. Y naturalmente también la aportación que a veces se requiere, porque para hacer la caridad se requiere aportación de muchas cosas, también económica y también de otro tipo de ayudas para poder solucionar los problemas que se presentan. Por eso vosotros, cuando digo vosotros, siempre enviados y animados por el obispo, habéis sido extraordinariamente imaginativos en proponer cómo hemos de vivir la caridad a lo largo de este próximo año. Este libro, que como cada año se os ofrece y se os presenta, lo veréis, es de una enorme riqueza. Aquí está recogida todas aquellas cosas que a muchos de vosotros, afortunadamente a cuantos habéis participado, pues se os han ocurrido. Pero en la medida de lo posible, pues vamos a ver en cada situación y en cada realidad cómo lo puede desarrollar cada parroquia y cómo lo podéis desarrollar todos los grupos y cómo lo podéis desarrollar especialmente a aquellos que tenéis responsabilidades más directas en el ámbito de Cáritas. Pero me gustaría sobre todo deciros que el ejercicio de la caridad no es hacer cosas, es atender a personas, es acercarse a personas, es entrar en la vida de las personas. Pero no nosotros, porque esto lo hacemos siempre en nombre de Cristo. Lo hacemos siempre llevando en nosotros la vida de Cristo, llevando en nosotros el amor de Cristo, llevando en nosotros la misericordia de Cristo, llevando en nuestra vida el espíritu de las bienaventuranzas. Por eso es muy importante que en este año de la caridad el primero y mejor fomento de este servicio sea el descubrir quiénes somos, porque es más importante ser que hacer. Y hacemos bien, y hacemos con hondura, y hacemos con profundidad, si somos de verdad hombres y mujeres que descubren a Cristo en su hermano pobre, en su hermano necesitado, en su hermano que está demandando, en cualquier situación de su vida, está demandando la presencia, la ayuda, el amor de la Iglesia, que es siempre el amor y el servicio de Cristo. Seguramente muchos de vosotros que estáis siguiendo esta presentación tenéis en vuestras manos ya el librito, el folleto con el plan pastoral que se empezó a enviar los últimos días de la semana pasada y los primeros días de esta semana. Entonces podéis ir siguiéndolo también al hilo que lo vamos presentando el Vicario de la Caridad y yo. Y los que no lo tenéis, pues se puede pedir a la delegación diocesana de publicaciones
a publicaciones del obispado se puede pedir, pero hemos mandado unos cuantos ejemplares a cada una de las parroquias para que pudieran ya tenerlo las personas en mano y seguirlo en este momento. ¿Qué tenemos dentro de este librito? ¿Qué os encontráis? Los que lo tenéis en la mano, ¿qué os encontráis en él? El librito comienza, como siempre, con unas palabras del obispo, que son esta carta que él mismo también ahora nos ha como resumido, y que igual recibisteis unos cuantos días antes de que todo esto comenzara, porque se publicó a través de la página del obispado. Después nos encontramos con una introducción que dice así básicamente esta introducción, que luego vais a leer. Subrayo solamente cosas importantes, que esto que hay aquí dentro es obra del trabajo de 47 parroquias que reflexionaron en grupos o en asambleas en el mes de mayo de 2020. Y luego nos llegaron también reflexiones de otros ámbitos distintos, de delegaciones de algunos grupos que trabajan especialmente en el área de la caridad y especialmente, claro, de las cáritas parroquiales y de alguna cáritas interparroquial y, bueno, de muchos colectivos relacionados con la tarea social. Creo que vale la pena aclarar que, aunque hayamos puesto ahí que son 47 parroquias, que son algunas más de las que estuvieron el curso pasado, vale la pena decir que no hacemos cómputo aquí, porque sería muy largo esto, de los grupos que han participado. Realmente se nota que hay una participación de más grupos que otros años, porque especialmente han participado muchísimos grupos de Cáritas. Y se le nota el tono del documento y el contenido del documento, se nota que ha trabajado mucha gente que está en las Cáritas parroquiales, pero también se nota las aportaciones de otras personas que no están trabajando en las parroquias dentro del área de la caridad, sino por ejemplo de la evangelización o de la liturgia, que se han hecho también presentes diciendo pues es que no conocemos esto, y se ha despertado la necesidad de conocer el área de la caridad. Y justo esto que decía don Amadeo, que la tarea de la caridad en la comunidad parroquial no es solamente obra de los voluntarios de Cáritas, sino que es tarea de toda la comunidad cristiana. Así que hay una participación grande en este trabajo previo que ha dado lugar a un documento con mucho contenido y con muy buen contenido. En el año 2019, ¿os acordáis? Tuvimos una dificultad a la hora de confeccionar el plan pastoral, que era la dificultad del tiempo. Teníamos la misión que nos ocupó gran parte de nuestra tarea en todas las comunidades parroquiales, y luego se nos ajustó el tiempo para poder trabajar en la tarea de la confección del plan pastoral que teníamos que preparar. Este año la dificultad ha sido otra, la dificultad ha sido la pandemia. Con todo, yo creo que la diócesis de Jaén se ha acostumbrado a trabajar con dificultades, las que sean, a no echarse para atrás, y creo que eso es de agradecer y de darle gracias al Señor, porque no nos para, aunque tengamos cosas por delante que pueden impedir nuestra tarea. En esto creo que tenemos imaginación y tenemos creatividad, y bueno, pues hemos salido adelante. Tanto es así que hemos recibido una cantidad, ya os decía, muy grande de material, de documentos, de reflexiones preciosas todas, y que nos han ayudado a darle la luz a este documento. Antes de decir los 5 ámbitos, los 5 capítulos en los que el documento se divide, hago una cosa previa para que entendamos por qué la ordenación de estos 5 capítulos. Os hablo de cuál sería teóricamente el itinerario de la caridad en la Iglesia. ¿Por qué en la Iglesia hay caridad? Lo primero que ocurre es que alguien se encuentra con el Señor. Lo primero es el encuentro con Jesús. Y entonces en ese encuentro el Señor nos descubre que una de las tareas que tenemos que hacer es la tarea de la caridad. El Señor nos llama a ser discípulos, pero nos llama a ser discípulos misioneros, y no hay evangelización si no hay también acción de la caridad.
sin las palabras y el Evangelio que proclamamos, no llega también a la salvación concreta de las personas y la misericordia hacia las personas que tenemos alrededor. Después de este encuentro que suscita en nosotros, porque nos encontramos con el Señor, se nos suscita en cada uno de nosotros. A mí personalmente me he encontrado con el Señor me dice: oye, tienes que hablarle de tu encuentro conmigo a las personas, pero también tienes que hacer por las personas algo. El que el Evangelio ha entrado en ti tiene que notarse también no solo en tus palabras y en tu proclamación, sino en que tú eres sensible hacia el dolor de las personas. Después que ocurre esta primera cosa, viene que nos damos cuenta de que tenemos que prepararnos para la caridad, que tenemos que formarnos para la caridad, y que esto solamente ocurre en una espiritualidad profunda. Es decir, tengo que crecer en el conocimiento del Señor para que el Señor me dé un fondo que yo necesito para poder trabajar en el terreno de la caridad. Y después, el tercer paso sería, y ahora nos ponemos a organizar cómo funciona la caridad en la parroquia. Así que resumo: experiencia creyente, encuentro con el Señor, experiencia creyente comunitaria que me arma de las herramientas espirituales, por así decirlo, o de la mística que yo necesito para hacer caridad, que nosotros comunitariamente necesitamos para hacer caridad, y ahora necesitamos también otras herramientas, otra formación para poder hacer correctamente lo que hacemos. Siendo así el itinerario, digamos, normal, nuestro documento no sigue este itinerario. Por eso yo quería decirlo al principio, porque a alguien le puede parecer extraño. ¿Por qué empezamos por la organización y no empezamos por la experiencia creyente? Bueno, pues empezamos por la organización porque en realidad empezamos justamente de la realidad, valga la redundancia. Empezamos por lo que tenemos, no empezamos de cero. Y lo que nos encontramos es que en la diócesis de Jaén hay un tejido de cáritas parroquiales e interparroquiales, que tenemos una cáritas diocesana, que tenemos otras realidades que tienen que ver con la tarea social, y que todas ellas, las cáritas parroquiales, las interparroquiales, la diocesana, las delegaciones, otras instituciones eclesiales que tienen que ver con el mundo de la pastoral social o de la caridad, todas tienen luces y sombras. Y entonces lo primero que vamos a hacer es pues mirar la realidad de nuestras cáritas. Empezamos mirando nuestras cáritas. Por eso empezamos por ahí, por la organización. Después vamos al discernimiento. Tenemos lo que tenemos, revisamos lo que tenemos. De hecho, lo hemos revisado, lo hemos visto, lo que tenemos en realidad. Y después, en el segundo capítulo, lo que nos vamos a encontrar es pues el discernimiento que hacemos, es decir, qué formación tenemos nosotros para poder realizar esto. Y necesitamos formarnos en lo técnico y necesitamos formarnos también en lo teológico. Y en tercer lugar nos vamos a ir a la espiritualidad cristiana, a qué es lo que realmente da fondo a lo que hacemos en la caridad en la Iglesia. Sería algo así como el terreno en el que se cuece la mística, en el que se arraiga la caridad de la Iglesia. Así que hemos invertido estos tres elementos, pero creo que se entiende porque partimos de la realidad, miramos nuestra formación, miramos el fondo cristiano, la mística cristiana que viene del encuentro con el Señor. Junto con estos tres primeros capítulos vendrían otros dos capítulos más. El cuarto capítulo sería el dedicado a la coordinación de los colectivos. Hay muchos colectivos, aunque Cáritas es la cara más visible de la caridad en la Iglesia, junto con Cáritas y paralelamente y creando sinergias con Cáritas tenemos también otros colectivos que andan trabajando en el mismo terreno. Por lo tanto, este cuarto capítulo está dedicado a eso, a crear sinergias, a trabajar, si queréis, pues no tanto todos juntos, cuanto todos en el mismo camino, en la misma dirección y con la misma sensibilidad. Y el quinto capítulo está dedicado a otros servicios diocesanos y especialmente a algunos servicios diocesanos que son nuevos y que tenemos que conocer para poder ir creciendo en el servicio que las personas, que la gente de nuestra diócesis necesita.
Necesitamos entonces conocer esos servicios diocesanos y apoyarnos más para llegar más lejos en nuestra tarea social. Así que esto sería toda la primera parte. Estos 5 capítulos ocupan la primera parte del documento. La segunda parte del documento serían una serie de anexos de los que ahora os hablará Juan. Yo os hablo de la primera parte, este camino trazado entre todos, que tiene estos 5 capítulos. Yo diría que este camino que lo hemos trazado entre todos, y cuando empecéis a leerlo el documento, veréis que no es tanto un elenco de cosas que tenemos que hacer, cuanto, a mí por lo menos me parece, una narración primero de lo que somos y de lo que queremos ser, o si queréis, de lo que Dios quiere que seamos. O sea, creo que es muy realista, porque miramos lo que somos y algunas veces descubrimos que somos menos de lo que el Señor quiere que seamos, pero también miramos lo que queremos ser, lo que el Señor quiere que seamos. Y es una narración también de lo que hacemos y de lo que queremos hacer. Pues léela con cariño, porque es la narración de nuestra historia, de tu historia, de la historia de tu iglesia. Tenemos que leerla con cariño, también con dolor, porque algunas veces pues no llegamos a donde tenemos que llegar, o no somos los fieles que tendríamos que ser al Señor y al pueblo que nos necesita. Pero vale la pena leerlo con esa perspectiva. Dentro de esta primera parte, ya os decía, los 5 capítulos, muy brevemente explico el contenido que tienen. El primero sería reavivar y fortalecer la estructura de Cáritas. Dentro de este capítulo, ¿qué se nos presenta? Pues en primer lugar, lo que revisamos es la constitución de nuestros grupos de Cáritas, de sus renovaciones, de sus puestas al día y cómo están organizados los Cáritas de nuestras parroquias. Luego también nos dedicamos a mirar los cambios necesarios en el modo de hacer de la atención de Cáritas en la parroquia. Tercero, cómo pasar de lo asistencial a los nuevos cauces de atención y de promoción humana. En cuarto lugar, cómo hacemos la comunicación, es decir, cómo hacemos a la gente de la comunidad parroquial que no están directamente trabajando en el área de la caridad, cómo le hacemos conocer la vivencia de la caridad y lo hacemos partícipe, y también cómo comunicamos hacia afuera, hacia el mundo, hacia la sociedad, esta tarea o las necesidades que tiene nuestro mundo. En quinto lugar, hacemos también ahí una pregunta sobre el conocimiento de los servicios y de los proyectos diocesanos de Cáritas. En sexto lugar, revisamos las Cáritas interparroquiales y la relación que tienen con las parroquiales. En séptimo lugar, se hace ahí una reflexión sobre las estructuras de coordinación arciprestales, donde no hay Cáritas interparroquiales, también hay relación entre las Cáritas de las parroquias. ¿Cómo se hace, cómo se está haciendo, cómo se puede hacer para mejorar esa coordinación dentro de las Cáritas en los arciprestazgos, especialmente en los arciprestazgos pequeños, que son poblaciones pequeñas rurales? Y luego también pues otras cuestiones relacionadas con las Cáritas parroquiales, y finalmente cuestiones relacionadas con las Cáritas interparroquiales y diocesanas. Bueno, sé que esto es así como es decir, muchas palabras en muy poquito tiempo, pero para que sirva de algún modo como de introducción para esta lectura que os decía, para esta perspectiva, ¿no? Miramos esta realidad que para nosotros es pues la narración de nuestra vida y de nuestro ser iglesia. Terminando toda esa reflexión que habéis aportado y que nos hemos encargado de poner en orden, os vais a encontrar en este capítulo, como en todos los demás, un cuadrito de color en el que se os ofrecen unas pautas para hacer la reflexión posterior que vosotros vais a hacer en los grupos parroquiales o en los grupos en los que reunáis los consejos o en los grupos de Cáritas. Unas pautas de reflexión. No se trata de ofrecer preguntas para responder, sino de dar algunas líneas para que vosotros hagáis vuestro el plan pastoral, porque esto ha venido de todas las parroquias de la diócesis y de todas las realidades diocesanas, pero ahora vuelve otra vez a las comunidades pequeñas para que cada una de las comunidades pueda hacer suyo esto e incluirlo en su plan pastoral parroquial. El segundo capítulo era el capítulo en torno a la formación.
cómo ahondar el proceso formativo de los equipos, de los grupos de las Cáritas parroquiales. Y aquí nos encontramos pues estos puntos. Primero hablamos de los procesos, o habéis hablado, digo hablamos porque hablamos todos, no es que hablemos los que hemos confeccionado este documento, hablamos todos, la diócesis habla aquí de los procesos formativos que hay en las parroquias y en los cuales Cáritas está integrado, porque Cáritas no es una cosa aparte de la parroquia. Cáritas es la dimensión caritativa de la parroquia. Y luego también pues los procesos formativos específicos de las Cáritas parroquiales. Hay unos procesos formativos específicos. Por un lado se participa de la vivencia de la comunidad entera, pero por otro lado hay procesos especiales. Luego, en el segundo lugar, las herramientas que Cáritas Diocesana ofrece para la formación del voluntariado. ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo las estamos utilizando? ¿Y qué necesitaríamos de la Cáritas Diocesana? Eso aparece ahí en la segunda parte. En el tercer epígrafe hablamos de la atención primaria, cómo la estamos haciendo, qué dificultades tenemos, qué salto adelante tenemos que hacer para salir de un modelo de asistencialismo y pasar a un modelo de promoción. Y luego, en concreto, nos preguntamos sobre el modelo de acción social de Cáritas, si está calando en nuestras comunidades y hasta qué punto estamos dejándonos llevar por él. En cuarto lugar, la atención a los migrantes y a los temporeros, que es uno de los temas para nosotros sangrantes, porque nos viene cada año, especialmente en la época de la recolección de la aceituna, también aparece ahí. En quinto lugar, los retos que nos ha planteado la pandemia, porque ya hemos dicho antes que este plan pastoral, este curso se dedicaba a la pastoral social y a la caridad, porque lo habíamos propuesto así, pero luego resulta que también la historia y la providencia divina ha puesto ante nosotros pues a un pueblo que está sufriendo a causa de la pandemia, que ha creado necesidades nuevas, dificultades más grandes y a las que nosotros tenemos que responder. Pues se ha hecho ya una reflexión buena sobre los retos que la pandemia nos ha planteado y las respuestas que nosotros podemos dar. Y finalmente pues aparecen otras cuestiones relacionadas con la formación de los grupos, de los equipos de Cáritas. Como ya decía antes, terminamos siempre con un cuadrito en el que se ofrecen las pautas para la reflexión posterior en los grupos parroquiales. Tercer capítulo, la promoción de la oración y de la experiencia espiritual de los miembros de los equipos de Cáritas. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues primero hablamos del fomento, del crecimiento espiritual de los miembros de los grupos, de la oración en común, de cómo hacemos programaciones y cómo hacemos acciones, procurando siempre que estén ungidas de la mística propia de Cáritas. O sea, la pregunta sería, o la pregunta que nos hicimos y a la que hemos respondido de algún modo sería: cuando programamos cosas, cuando hacemos acciones, tenemos en cuenta que todo lo que hacemos proviene de una experiencia creyente, de una experiencia cristiana que nos obliga a hacer las cosas de un modo determinado como el Señor quiere. Si queréis, como nos indicaba ese texto que hemos leído del Evangelio en la oración, ¿no? Estamos ungidos con el Espíritu de Jesús buen samaritano a la hora de hacer nosotros la tarea propia de Cáritas. Este sería el primer epígrafe. El segundo, nos preocupamos de fomentar la comunión entre los miembros de los equipos de Cáritas. ¿Cómo andamos de comunión? Y aquí creo que hay una reflexión muy sincera. Ya sabéis, pues sí y no. Y como es sí y no, pues tiene que ser más que sí. ¿Y cómo hacer eso? Luego hablamos de los momentos celebrativos propios de Cáritas, especialmente el envío de voluntarios de Cáritas, si se hace en las parroquias, cómo se hace, qué beneficios tiene hacerlo así, y luego también de la Jornada Mundial de los Pobres recientemente instaurada, pero que parece que nuestra diócesis sí que ha calado y tiene importancia grande. Y el cuarto epígrafe sería pues otras cuestiones relacionadas con la espiritualidad de los grupos de Cáritas. Hasta aquí serían como los 3 capítulos. Bueno, añadimos el cuadrito con las
con las indicaciones para la reflexión. Y hasta aquí llegarían los 3 capítulos dedicados a Cáritas. Pero decíamos, la caridad en la iglesia de Jaén no es solamente Cáritas. Cáritas puede que sea la cara más visible, pero hay también otros caminos paralelos que nosotros tenemos que recorrer y que tenemos que tener en cuenta. Así que el cuarto capítulo del documento está dedicado a la coordinación de los grupos y de los colectivos que se dedican a la caridad y a la pastoral social. ¿De qué se habla aquí? Pues primero de otros movimientos o asociaciones relacionados con la caridad o con la acción social presentes en las parroquias, de las vocalías de la caridad de las cofradías y de las hermandades, que van adquiriendo cada vez una importancia más grande por lo que aparece en el documento, de la relación con los colectivos o las instituciones extraeclesiales que se dedican a la acción social, porque necesaria es la colaboración también con otros colectivos y otras instituciones que no son de la Iglesia, pero que están están actuando en el mismo ámbito en el que trabaja la comunidad eclesial. Y finalmente, pues otras cuestiones relacionadas con la coordinación y con la colaboración entre todos los que nos dedicamos a la acción social. Este sería este capítulo 4, que tiene al final también su batería de preguntas o de líneas para ayudar en la reflexión. Y finalmente el capítulo 5 nos invitaba a conocer los otros servicios diocesanos que forman parte de la estructura de nuestra iglesia local y que se dedican a esta tarea de la atención a las personas, especialmente a los más desfavorecidos. Y aquí pues simplemente hago el elenco que luego os encontraréis desarrollado en el documento. La pastoral de la salud y el acompañamiento en el duelo, que yo creo que también en estos momentos han ocupado un papel o están ocupando un papel muy especial, tanto el de la salud como el acompañamiento en el duelo. La pastoral con migrantes, la pastoral penitenciaria, los nuevos servicios diocesanos, y aquí los desgloso: la sensibilización en la ecológica, la atención a los temporeros, la atención a zonas o poblaciones de especial marginación, la difusión de la doctrina social de la Iglesia y la pastoral de la carretera. Con esto concluye el 5º capítulo, que tiene también su cuadrito para que podáis utilizarlo en vuestra reflexión grupal en la parroquia. Y con esto la conclusión, que es muy breve y que lo que pretende es, pues eso, invitaros a que hagáis vuestro el documento, porque es vuestro, pero que lo hagáis ahora más vuestro y lo llevéis a la tarea cotidiana y a la programación parroquial concreta. Después de esta primera parte vendría la segunda, que sería la de los anexos. Son 3 anexos los que muy prácticos, con muchos datos. Todos ellos tienen siempre la referencia a las personas que se encargan de esta tarea eclesial o de este ámbito de la tarea de la caridad. Y bueno, están los nombres de las personas y están también los teléfonos, los correos electrónicos, para que siempre que necesitéis acudir a ellos para organizar algo en la comunidad, pues tengáis acceso fácil. Pero de esto os habla Juan. Esta segunda parte quiere ser sobre todo una guía, una especie de vademecum, de herramienta, para que las personas que trabajan en concreto en la labor social pues tengan, cuando necesitan ayuda, referencia, acompañamiento, pues tengan dónde echar mano, dónde preguntar, dónde asesorarse, para que también nuestra acción sea pues cada vez más coordinada, más eficiente también, sin duda ninguna. En el primer capítulo presentan los programas de Cáritas, ¿no? Especialmente. El primero, el más importante, si quieren, la cara más visible de Cáritas, o la puerta de entrada, en algunos casos es el programa de acogida y atención primaria, que es básicamente lo que se hace en las parroquias, también en los otros programas o en los otros servicios parroquiales, interparroquiales o diocesanos, ¿no? Pero sobre todo es esa cara visible, esa cercanía con las personas que llegan a pedir ayuda, y que hay que escuchar, hay que consolar, hay que intentar descubrir su potencialidad también, que eso es muy importante para encontrar solución a su necesidad.
El segundo programa es el de animación en el territorio, llamamos, ¿no? Es un equipo de 4 personas que están básicamente acompañando a los equipos de Cáritas y ayudan en su formación, en su espiritualidad, para mejorar el funcionamiento, para renovar, buscar la renovación de los equipos, y sobre todo una tarea en la que queremos, insistía tanto don Amadeo como Juan Ignacio, una tarea que es importante: animación de la comunidad, o sea, que la comunidad sienta que la caridad no es solo una cosa del grupo de Cáritas, sino que es realmente una cosa de toda la comunidad, de toda la Iglesia. Por tanto, la animación de la comunidad también es tarea del equipo de Cáritas, en definitiva, ¿no? Ayudar a descubrir pues que la comunidad creyente tiene como misión, una de las misiones fundamentales, esta preocupación por los necesitados, por los desfavorecidos, por los pobres, en definitiva. El tercer programa es el programa de empleo, que en este momento es importante en ese salto que Juan Ignacio mencionaba de lo asistencial a lo promocional. O sea, personas que necesitan trabajo y seguro que salen de nuestro círculo de ese venir cada cierto tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? La inserción laboral. El programa de empleo lo que hace es diseñar con cada persona, según las potencialidades de cada persona, su formación, pues a partir de ahí un itinerario personalizado para intentar ayudarle a buscar trabajo, a mejorar sus posibilidades de encontrar empleo. Para eso tenemos unos cursos de formación en algunos campos, pues en hostelería, en agricultura, e incluso desde el año pasado tenemos unos cursos de formación para la asistencia a personas mayores, tanto en residencias como en domicilio, que incluso tienen un título acreditado oficial de profesionalidad que se llama, ¿no? Y luego también tenemos el programa de empleo tiene una agencia de colocación que hace un poco de intermediación laboral, a veces en empresas cuando llegan ofertas, ayudan a estos chicos a que pasan por los cursos a tener prácticas en empresas, ese tipo de cosas, ¿no? Como una especie de derivado de este programa de empleo está el programa de economía social, que básicamente es esa empresa de inserción que creamos para crear empleo a personas que por el conducto normal tendrían muy pocas posibilidades de encontrar empleo, ¿no? Y entonces esa empresa de inserción, que se llama Recuperaciones Redoble, que se dedica básicamente al reciclado, a la recogida y reciclado de ropa, y que además pertenece a un proyecto que no es solo de Jaén, sino que es de toda la Cáritas Nacional, que se llama Moda Re, que incluye también la venta de alguna de esa ropa, ¿no? Básicamente en esta empresa trabajan personas que llamamos de inserción, que vienen de procesos largos, personas que han pasado por la calle, pues personas sin hogar, personas que han tenido dificultades de exclusión fuerte o con riesgo de exclusión, que durante 3 años se le ayuda para que tengan un currículum, digamos, al que y se puedan incorporar al mercado de trabajo pues normal, ¿no? Como digo, es un proyecto en el que están implicados como 50 Cáritas diocesanas en toda España. El programa de personas sin hogar. Ya saben que el tener hogar no es solo tener techo, ¿no? Por eso desde hace algunos años se llama personas sin hogar. Es poner a disposición de personas que están en la calle, que viven en la calle prácticamente, pues un itinerario para volver a incluirlos, ¿verdad? A reincorporarse de una forma pues a la sociedad en general. Para eso tenemos el programa La Casa del Hogar Santa Clara, que es para personas que quieren salir de la casa, quieren tener un proceso largo, personalizado según las circunstancias de cada uno, y puedan volver otra vez. Ese ambiente también, esa casa quiere ser un hogar para estas personas, para que recobren también esa cercanía de familia, en definitiva, que son todas esas personas que están en la casa. También está el centro de Santa Clara, que es un centro de baja exigencia para personas que viven en la calle, pero que tienen necesidades básicas, comida, higiene, ese tipo de cosas, y que en muchos casos es como el paso para luego llegar al hogar Santa Clara. Y también hay un dispositivo de calle
que atiende a personas que viven en la calle aquí en la ciudad de Jaén. El fenómeno del sinogarismo es prácticamente un fenómeno urbano más que rural. Y el programa de mujer se dedica a atender ciertamente a mujeres en dificultades que vienen con problemas de violencia, a madres jóvenes, a acompañarlas hasta que puedan tener una cierta autonomía, ¿no? Igual es un programa personalizado, cada caso es totalmente distinto. Para ese programa tenemos como 3 acciones más significativas. La Casa Besana, que atiende a mujeres, a madres jóvenes básicamente, a mujeres que necesitan salir de su ambiente y buscar y tener un ambiente de hogar también. En la mayoría de los casos, las personas que llegan a Besana normalmente tienen niños pequeños y, por tanto, pues acompañarlas hasta que puedan tener una autonomía. Una segunda parte es la plataforma de la mujer embarazada, que es ayudar a personas embarazadas que tienen dificultades de apoyo familiar, económico, y además esta plataforma está incluida con otras instituciones también eclesiales, la Delegación de Familia y algunas otras más, ¿no? Y la tercera parte o la tercera acción significativa es el proyecto Candela, que se dedica a acompañar a mujeres en situación de prostitución, que es un proyecto realizado básicamente por voluntarios y que ofrecen acompañamiento y posibilidades a estas mujeres en situación de prostitución de poder salir de ese ambiente en definitiva. También hay una presencia de Cáritas en la cárcel con reclusos, que es presencia en la prisión, con talleres de formación, de convivencia, en definitiva, para esas personas, para intentar prepararlas para cuando salgan, ¿no? Entonces también hay alguna acción con las personas que están a punto de salir o que ya han salido, ya en los talleres, en algunos talleres preparados para eso, que personas que ayudarle a dar los primeros pasos después de salir de la prisión. También otro programa muy significativo es el programa de acompañamiento a mayores, a personas mayores, que en este momento además es un clave, si quieren, en la acción de Cáritas. Para ello también tenemos algunas acciones. La casa hogar de Andrés Cristino de Andújar, que acompaña a 10 personas pues que están especialmente abandonadas o con poco apoyo familiar, con poco apoyo económico, y que han encontrado en esa casa pues ese hogar que no tienen en otro ambiente, ¿no? El proyecto Nuestros Mayores, que es atención domiciliaria a personas mayores especialmente abandonadas, solas también en muchos casos, con poco apoyo familiar. El proyecto que llamamos La Reunión, que es en algunas parroquias ofrecer un espacio de encuentro de personas mayores, de personas que están también solas o casi solas y que encuentran en la parroquia pues un lugar de convivencia, de encuentro. Otro programa muy bonito que empezó el año pasado, que se llama Apadrina a un abuelo, que en este momento se puso en marcha solo en Torreperogil, que es jóvenes que acompañan a algunos ancianos en la residencia de mayores. Evidentemente en este momento ese programa está parado, pero la vocación es que continúe, por supuesto, en Torreperogil y que continúe en otras parroquias. Y también otro programa de acompañamiento a personas en el domicilio, pero personas con alguna discapacidad, que tienen especiales necesidades de acompañamiento, de ayuda, ese tipo de cosas. Otro programa importante es el programa de ayuda a la drogadicción, que básicamente es un programa en coordinación con Proyecto Hombre. Cáritas es patrona y fundadora de la Fundación Proyecto Hombre en Jaén, que ahora se realiza en un pabellón de una parte del seminario, y es pues acompañar, a veces incluso acompañar económicamente, o muchas veces acompañar económicamente a personas que quieren salir del mundo de las drogas y por tanto necesitan de un acompañamiento técnico, de terapias, ese tipo de cosas. Y por último, el programa que llamamos de cooperación, que es básicamente se dedica a participar en las iniciativas, en las campañas que organiza Cáritas Nacional,
para proyectos de desarrollo, de atención a emergencias, en sensibilización, pues hay una campaña que se llama Migrantes con Derechos, Enlázate con la Justicia, el cuidado de la creación para emergencias, así. Eso como el primer, queda todavía el programa de infancia, que es, bueno, básicamente tenemos 2 guarderías acompañadas, pues lo que supone el acompañamiento a niños muy pequeños, de familias pues también desfavorecidas que necesitan apoyo para que los padres puedan trabajar y ese tipo de cosas, en concreto en Andújar y en Villacarrillo. El segundo capítulo es las delegaciones y servicios diocesanos relacionadas con Cáritas y con la pastoral social. Estaban detallados, ahí tienen un poco los referentes, las personas que pueden ayudar, ¿no? En la pastoral de la salud, que se dedica al acompañamiento de enfermos en la parroquia y en los hospitales, y también a los profesionales sanitarios, también en el duelo. El secretariado de pastoral de migrantes, que acompaña justamente a migrantes, la sensibilización también del fenómeno migratorio en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, que es muy, muy importante en este momento. El secretariado de pastoral penitenciaria, que es presencia y atención a las personas que están en prisión, y también el contacto con los familiares, con frecuencia hacer un poco de puente de comunicación con los familiares. La animación y formación y sensibilización ecológica, que es uno de esos nuevos servicios, ¿no? Que es un poco respuesta a la preocupación y las inquietudes del Papa en la encíclica Laudato Si. Su propósito básicamente es introducirnos en este momento que la clave ecológica también es un ámbito pastoral en el que tenemos que entrar y tener muy, muy en cuenta en nuestra vida en general. La atención a temporeros, el servicio de atención a temporeros, que es acompañamiento y coordinación de todo lo que la Iglesia hace, la Iglesia de Jaén hace en torno a la campaña de aceituna, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina y que ya se está preparando, ¿verdad? De atención a las personas que vienen a recoger la aceituna. La presencia y servicio eclesial en barrios y en poblaciones de especial marginación, que es una acción concreta, también uno de esos nuevos servicios que, como dice el nombre, pues atención a esos barrios de especial marginación. Y la difusión de la doctrina social de la Iglesia, otro servicio nuevo, que es pues difusión del magisterio social, ¿no? Que es pues un tesoro que casi no conocemos, un tesoro de la Iglesia que casi no conocemos, ¿no? Para que descubramos y fortalezcamos esa dimensión social de la Iglesia, de la fe, que es tan importante, y para favorecer también el diálogo social en general. Y por último, el servicio de la pastoral de la carretera. También el apostolado en la carretera es una tarea para la Iglesia en definitiva. Y por último, el tercer capítulo, movimientos y grupos relacionados con la caridad y la acción y la pastoral social. Ayuda a la Iglesia necesitada, básicamente lo que hace es acercarnos a la situación de iglesias perseguidas y por tanto recaudar fondos para ayudar a esas iglesias perseguidas. La atención a los ciegos, el acompañamiento espiritual a ciegos. La Fundación Don Bosco, que está ligada a las comunidades salesianas, especialmente con jóvenes en riesgo de exclusión, y que tiene un trabajo muy bonito, especialmente lo que se refiere a menores migrantes tutelados, y algunos pues cuando cumplen los 18 años y ya salen de la tutela, y también pues, los acompaña en algunos casos. Manos Unidas, que nos pone la realidad de los países del tercer mundo, de la pobreza y del desarrollo en el tercer mundo, y por tanto que básicamente es conocida por la campaña contra el hambre que todos conocen en definitiva. El Movimiento Cultural Cristiano, que es un movimiento de laicos muy preocupados por la sensibilización en torno a los problemas de injusticia en el mundo. El PROSAC, que es una asociación de sanitarios cristianos, acompañados básicamente por la Delegación de Salud. Y por último, el proyecto Rajaf, que pertenece a la institución teresiana y que se dedica a la acogida, al encuentro de personas migrantes, acompañando pues a los migrantes en dificultad, y tienen un programa muy bonito de español para extranjeros que ayuda mucho para la integración de los migrantes que llegan a su lado.
algunos grupos más, sobre todo, no están ahí, pero hay en el último capítulo salía los grupos de caridad de las cofradías, ¿no? Que en este momento son una fuerza muy importante y que ciertamente en los últimos años han desarrollado una tarea muy importante y van tomando la caridad como una tarea muy importante de la cofradía, ¿no? Por tanto, ahí no están todos porque son muchísimos grupos que también son acción caritativa de la Iglesia en definitiva. Muy bien, pues nada, hemos llegado a la recta final y si me lo permitís, pues voy a deciros a vosotros y a todos nosotros, bueno, tenemos la presencia del señor vicario general que por razones de distancia pues se ha colocado ahí colaborando como uno más entre nosotros para que esto os llegue, esta presentación os llegue de la mejor manera posible y más digna posible a todos vosotros. También agradecemos al equipo de medios de comunicación que como siempre trabajan con tanto cariño, dedicación y competencia y con tanto sentido de iglesia, que esto es muy importante y la verdad es que se nota y dicen por ahí, no solamente la diócesis, sino que dicen por ahí que lo hacen muy bien, ¿eh? El obispo también lo dice. Bueno, ahora me gustaría deciros un momento ya para concluir. Bueno, y con esto, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya lo ha dicho Juan Ignacio, pero quiero decirlo de un modo más concreto. Ahora nos tenemos que reunir. Nos reunimos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y este documento, que como veis dice y contiene casi todo, le faltarán algunas cosas, pero contiene casi todo lo que se pueda decir. Lo que tenemos que hacer primero es rezarlo, siempre rezarlo, pasarlo por el corazón, pasarlo por la fe, pasarlo por la oración, pasarlo por el corazón de Cristo. Segundo, conocerlo a fondo. Tercero, luego, naturalmente, aplicarlo. Para eso, detrás de cada capítulo hay un cuestionario exhaustivo en el que podéis tener delante y naturalmente ver cómo aplicarlo. Y por último, yo creo que, y adaptarlo, claro, y algo que estaría bien que lo hiciéramos y además que tengáis iniciativas para poder hacerlo, y es completarlo, porque probablemente haya cosas que aquí no estén dichas o no estén bien dichas y por lo tanto que os gustaría que aparecieran, pues si tenemos que hacer alguna edición definitiva, aunque hacemos ediciones amplias para que llegue a todo el mundo, alguna edición definitiva siempre acogeríamos toda sugerencia que nos pudiera llegar. ¿Y esto quién tiene que hacerlo? Pues mirad, tendrían que hacerlo todas las comunidades. No quiere decirse que las hagan una a una, porque probablemente haya comunidades muy pequeñas que sean las mismas parroquias de un mismo sacerdote, de un mismo pastor, pero todas deberían de hacerla. Que ninguna parroquia, ni ningún grupo de laicos pues se pregunte o me pregunte alguna vez, como me preguntaban a veces en Plasencia los que no tenían confirmación nunca. Y me decía, ¿y nosotros por qué no somos como los del pueblo de al lado? Seguramente no sabían demasiado bien el significado y el valor, pero ¿por qué no somos como los del pueblo de al lado? Bueno, pues a esto hay que solucionarlo. ¿Cómo se soluciona todo esto? Primero con el diálogo, si es preciso con la corrección fraterna, de preguntarle a quien corresponda, es decir, ¿por qué nosotros no hacemos esto que nos corresponde hacer? Por lo tanto, hemos de hacerlo todas las comunidades, todas, sin excepción de la Iglesia diocesana. Y lo tenemos que hacer, en primer lugar, y lo voy a decir con todo, en primer lugar, por respeto al obispo, que es el animador de la unidad en la vida de la Iglesia. Ninguna comunidad se puede permitir andar a su aire, y sin sintonía, y sinergia en todo lo que hace, y sobre todo con el plan pastoral.
Pero tenemos que hacerlo también por respeto a nosotros mismos. Porque este libro ha sido escrito entre muchos. Y es amado, y querido, y deseado por muchos. Por lo tanto, por respeto a nosotros mismos. Y lo hemos hecho para vivir unidos y para tener en común un mismo espíritu. Y sobre todo, para poner algo que es esencial en la vida de la Iglesia. Para poner el amor de Dios en el mundo. Porque estamos hablando de instituciones venerabilísimas. Pero cuidado de que cuando hablamos de instituciones parece que estamos a veces, no nosotros, no lo estamos haciendo, pero parece que lo que estamos es poniendo una marca de calidad. No. Cuando decimos Caritas, estamos diciendo Iglesia. Y estamos diciendo amor de Dios. Amor de Dios. Porque somos los transmisores con nuestro corazón y con nuestro servicio del amor de Dios en favor de los demás. Pues buen trabajo, gracias por habernos seguido y por habernos escuchado, y ahora que cada parroquia pues haga lo mismo que nosotros hemos intentado hacer hoy con vosotros. Pomeriggio. Non c'è niente di più bello che contemplare i desideri, l'impegno, la passione e l'energia con cui tanti giovani vivono la vita. Questo è bello. E da dove viene questa bellezza? Quando Gesù tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi sono capaci di azioni veramente grandiose. Hoy es un día distinto. El próximo 10 de octubre, la Iglesia Católica beatificará a Carlo Acutis, el genio de la informática, el ejemplo de fe para todos nuestros jóvenes. Desde muy joven, Carlo Acutis procuró vivir su fe en todos los aspectos de su vida. Su madre se apuntó a unas clases de teología para poder contestar a las cuestiones que le planteaba Carlo. Con 7 años hizo la primera comunión y comenzó su amor a la Eucaristía, a la que llamó mi autopista hacia el cielo. Diariamente asistía a misa y rezaba el rosario. Sus modelos fueron San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, San Domingo Sabio, San Luis Gonzaga y San Tarsicio. Su adolescencia fue como la de cualquier otro joven. Pasaba tiempo con su familia y sus amigos. También dedicaba parte de su tiempo en ayudar a personas sin hogar como voluntarios en los comedores populares y como catequista. Entre sus pasiones estaba la informática, por lo que mostró un gran talento y que utilizó para testimoniar la fe a través de la creación de sitios web. Por esta razón, se ha pensado en él como posible patrono de Internet. A principios de octubre del año 2006, enfermó. Parecía una gripe normal y corriente, pero era una leucemia de tipo M3, la más agresiva. No había ninguna posibilidad de curación. Al cruzar la puerta del hospital, Carlo le dijo a su madre: «De aquí ya no salgo». Más tarde, también le comentó a sus padres: «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo». Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlos respondía: «Bien, hay gente que sufre mucho más que yo,
no despierte a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Pidió la unción de enfermos y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre, falleció en el Hospital San Gerardo de Monza. Carlos Acutis, el genio de la informática, el ejemplo de fe para los jóvenes, que queremos testimoniar a través de este pequeño vídeo para alentar y avivar la fe de los jóvenes de nuestra Hermandad de la Santa Veracruz y de todo el mundo. Un ejemplo más que la Iglesia Católica nos presenta de modelo para ubicar nuestros actos y la de los jóvenes, para que sigan el amor a Dios en su camino y en su vida. Para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos.